¿Hay algo peor que la captura de Ismael El Mayo Zambada, el mítico narcotraficante que nunca había sido capturado por ninguna autoridad? Sí, sí hay algo peor. Y de esto trata mi videocolumna del día de hoy, Historia de lo Inmediato. Mire, son dos exilios forzados, pero radicalmente distintos. Mientras el mítico narcotraficante Ismael El Mayo Zambada fue obligado a cruzar en avión a Estados Unidos en una turbia operación que tiene al gobierno de Andrés Manuel López Obrador solo en la contemplación, al otro extremo de México, en Chiapas, cientos de mexicanos, de los más pobres, han tenido que cruzar la frontera sur para salvar su vida en Guatemala. La captura del Mayo Zambada en Estados Unidos, porque se entregó o porque fue secuestrado por el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, es consecuencia de su actividad criminal como abastecedor de veneno de una sociedad enferma. Pero la salida obligada de su patria de más de medio millar de mexicanos honestos, solo para no ser asesinados, es una vergüenza nacional. Con el tiempo quedará perfectamente claro que el gobierno de Estados Unidos planificó la captura de Zambada García, con lo que consumará su venganza contra López Obrador e impulsará la narrativa de que el largo brazo de la ley alcanza a todos los criminales que protegen todas las autoridades sin excepción. Aunque en ese país se siguen recibiendo y distribuyendo toneladas de drogas que los seguirán matando. Pero el cruel exilio forzado de compatriotas a Guatemala, en cambio, es un oprobio para los mexicanos. Más aún, cuando son chiapanecos pobres los obligados a huir por las amenazas de los grupos criminales que han arrebatado al Estado los territorios donde ellos solo quieren vivir en paz. Más de 4 décadas después de que México dio refugio a 46,000 habitantes de Guatemala que huían de la represión en 1981, son ahora más de 500 mexicanos los que buscan refugio en ese país, en el limítrofe municipio chiapaneco de Amatenango de la Frontera. Fue el propio presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien informó que más de 580 mexicanos han buscado refugio, cruzando la frontera en el municipio de Huehuetenango, donde enfrentan condiciones tan críticas como los guatemaltecos de inicios de los 80 que huyeron a México. A los guatemaltecos los hizo huir de su patria la guerra civil, pero a los mexicanos los ha exiliado la guerra criminal en Chiapas entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, una de cuyas facciones era o es liderada por el Mayo Zambada. El presidente López Obrador ha quedado al margen de la operación de captura del Mayo Zambada, aunque debe actuar con dignidad y firmeza si agentes de Estados Unidos participaron en territorio de México. Pero en Chiapas está obligado a actuar con mayor contundencia contra los criminales que agreden a los compatriotas y los obligan a huir. Los forzados a dejar su patria son además los mexicanos más pobres, a los que López Obrador ha dado prioridad, y son del estado que hasta ahora había sido el más olvidado, hasta por las bandas criminales que se lo quieren apropiar ante la ausencia del Estado. No es la primera vez que hay desplazamientos forzados por el crimen. En Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán y Chiapas, todos absolutamente inaceptables. Pero el que se vive hacia Guatemala
es un agravio inaudito que no puede tolerar este gobierno, que no puede tolerar nadie. Y no basta con que la canciller Alicia Bárcena se coordine con las autoridades de Guatemala para que los mexicanos tengan apoyo consular para regresar a México. No, debe haber garantías plenas y permanentes para un retorno seguro. El Mayo Zambada ha sido forzado a irse a Estados Unidos por las razones que sean, incluyendo la traición de sus cómplices. Y los expresidentes de México, Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se han exiliado a España voluntariamente. Pero los 580 mexicanos han huido a Guatemala solo para salvar su vida. Han dejado su patrimonio, han dejado familia también. Este medio millar de compatriotas deben ser la prioridad del gobierno de López Obrador. ¿El Mayo Zambada qué? Gracias hoy por su atención.